momento de nuestra última plática y es un honor para mí presentar al doctor Gildardo Francisco Zafra de la Rosa, investigador, director de genómica del Hospital Español de México, expresidente del Consejo Mexicano de Genética, tiene muchos títulos, entonces no los voy a decir todos, coautor de 4 libros nacionales, autor del Atlas Diagnósticos de Síndromes Genéticos, Premio Salvador Soto Allende de la Academia Mexicana de Pediatría. Él nos presenta un trabajo que seguramente nos va a dejar igual de fríos. El título de este trabajo se llama Enfermedades raras, un nuevo reto en su diagnóstico. Adelante, Gildardo. Muy buenos días, muchísimas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Le agradezco mucho a mis compañeros y amigos Juan Manuel y Manuel Loría la invitación, y me da mucho orgullo ser médico porque escucho mucha sabiduría en las presentaciones, en los comentarios, en la relación que guardamos entre nosotros, y eso realmente me parece que es motivo de orgullo. Y ahora me siento con la confianza de presentar un tema difícil, porque el médico estamos acostumbrados a pensar que lo raro y lo poco frecuente es algo que no nos interesa mucho. Pero les voy a tratar de convencer de que no son tan raras y que todos seguramente nos hemos topado, no con una, con muchas enfermedades de este tipo. Entonces, su frecuencia es más o menos de un caso entre 200,000, según se estima mundialmente, y la mayoría son de etiología genética. Por esa razón es que nosotros nos hemos abocado a su presentación. El punto es que existen cerca de 8,000 enfermedades raras. Entonces vemos que no son tan raros, más bien lo raro es que no se diagnostican, ¿no? Y por esa razón es que nos parecen tan raras. Y han emergido gracias a que se han controlado otro tipo de enfermedades y que hemos escuchado que se pueden resolver con cirugía, se pueden evitar, se pueden prevenir, se pueden tratar muy efectivamente. De tal manera que estas nos van a resultar cada vez más frecuentes. Y existen, pues ni más ni menos que unos cerca de 30 millones de individuos con estas condiciones. Hasta ahora, y por supuesto cada vez se van diagnosticando más. Podemos ver una serie de características y el diagnóstico es complejo. Eso es algo que también nos resulta incómodo. Sin embargo, en la actualidad, la biotecnología, así como vemos en la robótica, también en genética hay robótica y estudios simultáneos de múltiples genes. Se han diseñado estudios para flanquear los genes. Nuestro genoma es extremadamente extenso, es comparable con el cosmos, porque tiene muchos espacios que no sabemos para qué sirven, que no son utilizados, pero en el cosmos sabemos que el vacío, que parece que no sirve para nada, sirve para mantenernos organizados en planetas y en asteroides, etc. De la misma manera, el genoma tiene varios sitios en donde está la mutación y es la causante de la enfermedad, y encontrarla ha sido muy complejo, pero gracias al proyecto del genoma humano se han mapeado ya estos genes y es posible actualmente localizarlos con gran precisión. No solamente causan enfermedad, pueden causar la muerte, y se han encontrado genes causales de estas, y cada vez escuchamos más en medicina que hay un gen involucrado prácticamente en todo. ¿Por qué a unas personas se le producen miomas y otras no? ¿Por qué a unos individuos, si ponemos una familia en donde hay bacilo de Koch, por ejemplo, unos sufren de tuberculosis y otros no? Porque hay genes de predisposición y hay genes de protección. También nosotros tenemos genes que nos protegen de las enfermedades o que nos predisponen a las mismas, ¿no? Muy bien, entonces, anteriormente podemos pensar que lo raro era el síndrome de Down,
1 entre cada 750 recién nacidos, mientras que 1 de cada 10 individuos tenía una infección. Entonces, ¿quién le iba a hacer caso al síndrome de Down y todos los demás casos, ¿no? La fenilcetonuria pues se descubrió gracias a la bioquímica. ¿Quién iba a pensar que un individuo que tiene un retraso psicomotor, retraso mental y una serie de alteraciones tenía una falla en una enzima que no le permitía procesar su metabolismo, hasta que Guthrie, un ingeniero bioquímico, diseñó una prueba, dado que su hijo resultó con esa enfermedad. Entonces él preguntó cómo se puede diagnosticar. Pues no hay manera hasta que están muy dañados y se encuentra fenilalanina elevada y otros ácidos. Entonces él diseñó el primer tamiz metabólico y gracias a eso se han podido detectar una gran cantidad de niños, y aunque no hay curación, hay tratamiento, hay atención, y estos chicos llegan a tener una vida normal. Bueno, muy bien, ¿dónde andan estos pacientes? ¿Quién los ve? ¿Cuándo vamos a requerir un estudio para estudiarlos? ¿Y cuál es la causa de la consulta? Pues vemos que en todas las especialidades, y faltan muchas, los podemos ver. Todos los pacientes tienen alguna manifestación de alguna de estas condiciones. Pueden tener alteraciones durante la infancia, en ginecobstetricia, alteraciones neurológicas, oncológicas, etcétera. Y muchas veces hernias, por ejemplo, lo que presentaban hace unos minutos. Hay más de 60 síndromes genéticos que cursan con hernias. Entonces, estas hernias van acompañadas de otras condiciones. Y estas condiciones muchas veces son las que tenemos que detectar pensando en integrar un síndrome. Todas estas condiciones pues tienen diferentes tipos de causas. Últimamente se han encontrado muchas enfermedades mitocondriales que heredamos solamente del lado materno y no del lado paterno. Por eso es que nos resulta muy raro pensar que un individuo está relacionado con otro. Pero no solo eso, la genética nos ha puesto muy difícil el campo, dado que no solo es un gen, una enfermedad, es un gen en un genoma y en un individuo. Entonces, la variabilidad de la expresión de la enfermedad es muy alta, y algunos individuos tienen mucho menos y otros mucho más datos, pero tienen la misma alteración genética a final de cuentas. Y todo ocurre en este cosmos, en la célula. La mayoría de las alteraciones a nivel de los cromosomas, en la área nuclear, otros en las mitocondrias y genes mitocondriales, y muchos acúmulos en los lisosomas. Cuando hay fallas de más de 150 enzimas que procesan nuestros productos para que la célula funcione y el exterior funcione, fallan, se acumulan en el lisosoma, y es posible verlas al microscopio, pero actualmente también es posible verlas a través de determinaciones enzimáticas y de genes. Okay. Entonces, las enfermedades raras podemos decir que están dentro de estos grandes grupos: alteraciones de los mucopolisacáridos, en las lisosomas, el angioedema, que es una entidad que puede pasar inadvertida como una intoxicación, como una alergia, y en realidad podemos, como presenta cuadros cíclicos, podemos ver que tiene una alteración y después se le quita, que bueno, nuestro tratamiento fue muy efectivo, sí, pero vuelve a presentarlo y cada vez más grave, y pueden tener edema laringio y morir. Alteraciones de la glicosilación, individuos que se cansan, que se fatigan ante el ejercicio, el movimiento, recuperan y vuelven a estar normales. Y eso es su vida todo el tiempo, y pensamos, ¿qué puede ser? Bueno, pues que se adapte, ¿no? Sí, estaría bien, pero hay tratamiento, y un tratamiento bastante efectivo para trastornos de la glicosilación y, bueno, otras formas no tradicionales. Vamos a poner algunos ejemplos de los mucopolisacaridosis.
Vemos a este chico, cada vez se fue deteriorando más, presentó hepatomegalia, está al revés, lo tomé de una diapositiva antigua y me salió el hígado al revés, pero bueno, creen que los genetistas también sabemos algo de medicina. Pero vean, se va deteriorando, va afectando piel, sistema nervioso central, esqueleto, y la muerte. Finalmente, antes de los 10 años, en general, estos chicos mueren. Sí. Entonces tienen esta serie de alteraciones. ¿Quién los ve? El oftalmólogo. Aquí pues se preocupan mucho, en general consultan al dermatólogo. Tienen que ver al neumólogo, al cardiólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vemos por partes, va a ser muy difícil que lleguemos al diagnóstico, pero si lo vemos integralmente, entonces podemos pensar que pueda tener una enfermedad debido a una mutación en el gen. ¿Cómo explicamos que un individuo tenga tantas alteraciones si no tenemos una explicación a nivel de gen? Pues es que un gen sirve para muchísimas funciones, no nada más para una cosa. Nuestros genes no tienen una sola función, sino tienen múltiples funciones. Entonces veamos, así como estaban comentando también, nuestro retraso en el estudio de estas enfermedades raras se estima más o menos en unos 22 años. Los diagnósticos que se han hecho en Europa encuentran el 45.5%, etcétera, etcétera. En Latinoamérica andamos por acá. Ha habido una gran difusión y gran sistema de detección, incluso en el tamiz neonatal. Ya se incluyen algunas de esas enfermedades raras. Se incluyen mucopolisacaridosis, se incluyen también enfermedades lisosomales, etcétera. Enfermedades lisosomales. Entonces, todos hemos oído hablar del Gaucher, del Fabry, del Pompe. ¿En qué consisten? Hay retraso del crecimiento, dolor óseo también. ¿Cuántos pacientes llegan por dolor y crónico? Le duelen los pies. Para nosotros como médicos quizá no nos importe, no dimensionemos tanto la molestia, porque podemos dar un analgésico, pero el individuo realmente después de varios años se cansa de tener esa molestia y limita de alguna manera su vida. Pero sobre todo quiere saber por qué, ¿no? Y muchas veces el punto es llegar a una explicación. Tienen hepatosplenomegalia, anemia también se puede corregir, claro, pero vuelve a caer en lo mismo. Y alteraciones hematológicas, hematomas, ¿no? ¿Cuántos pacientes vemos con hematomas frecuentes, con pequeños golpes? Y bueno, ¿qué pasa? Pues como médicos también, obviamente, si vemos a un paciente con cáncer, con una alteración de urgencias, pues en realidad estos síntomas podrían no producirnos gran impacto y no causarnos gran interés para atenderlo. Pero si lo pensamos como una integridad, si lo pensamos, bueno, son varias cosas. ¿Por qué tiene tan mala suerte este individuo? ¿Por qué no responde y se cura definitivamente de esto? Entonces, claro, va con un médico, va con otro y ninguno le resuelve. Y obviamente uno se queda, pues, ¿qué le habrá pasado? A lo mejor se curó y ya no regresó conmigo. Okay. Este es un paciente con Gaucher. Vemos la gran distensión abdominal que tiene por hepatosplenomegalia. En fin, la enfermedad de Fabry tiene estos angioqueratomas características, pero tiene también acoparestesias, hipertrofia del ventrículo izquierdo, que a veces pasa inadvertido. Eso se puede ver en una simple radiografía. Escuchan menos y con el tiempo, como son enfermedades acumulativas, progresivas, acaban con sordera. Y la causa de la muerte es la insuficiencia renal. Hay desde infantes, 6, 7 años, que mueren con insuficiencia renal, o adultos de 60, 70 años con insuficiencia renal. La expresividad de esta enfermedad es enorme. Y muchas veces los padres pues tienen 40 años, puede ser uno de ellos portador del gen. En general es un gen ligado al cromosoma X, entonces la madre puede tenerlo, pero la madre tiene manifestaciones también. Y no sabe que va a tener insuficiencia renal, pero el niño sí tiene insuficiencia renal.
y nadie en la familia lo tuvo, si es que vemos el primer caso, pero puede haber tenido algún hermano con lo mismo y preguntarnos qué pasó, por qué caen en insuficiencia renal, y habrá que estudiar. El inicio del estudio de estos pacientes no es nada complicado y puede estar incluso en algunos estudios convencionales de laboratorio. Y de ahí comenzamos con una línea de investigación hasta que tenemos el estudio molecular del gen, y ahí podemos determinarlo con toda certeza. Hipohidrosis y trastornos gastrointestinales, tienen dolor, tienen vómito, etcétera. La enfermedad de Pompe es una enfermedad también bastante frecuente, tienen debilidad muscular. Así, ¿cuántos individuos tienen debilidad muscular? No pueden cargar algo más o menos pesadón, pero no importa tanto, pues les decimos no jueguen fútbol, no entren a las Olimpiadas a cargar pesas, hagan otra cosa, ¿no? Desarrollen su mente, en fin. Pero el otro punto es que son genes y hay posibilidad de que se transmiten a otros miembros de la familia, y con todas estas características. El angioedema hereditario a mí me parece una enfermedad bastante interesante e importante porque, fíjense, afecta con edema de diferentes partes del cuerpo. Puede comenzar en cualquiera de ellos. Entonces tienen edema inexplicable, con enrojecimiento o sin él, y va aumentando. En general está desencadenado por alimentos, fíjense, o por picadura de insectos, y en algunos casos por ciertos tipos de parásitos. Desencadenar. Y una vez que empieza, muchos productos alimentarios son capaces de desencadenar otra crisis. Y muchas personas han llegado a morir por edema laríngeo. Un síndrome que frecuentemente lo detectan los otorrinolaringólogos porque tienen infecciones respiratorias frecuentes es el síndrome de Dior-Spinsen o velocardiofacial, tiene 3 nombres. Afecta el área del desarrollo del timo, y el timo se encarga del crecimiento durante el primer año y medio de edad y de la inmunidad. Entonces, por eso no crecen, tienen talla y peso bajos y ciertas características faciales que los genetistas siempre nos dicen que nos fijamos en muchos detalles, pero es lo que nos lleva a identificar y a diferenciar una entidad de otra, ¿no? Por ejemplo, las comisuras cortas con cierto epicanto, el filtro muy largo, la alteración de las cejas, y eso junto con todo este cuadro, pues nos resulta muy interesante, muy importante para llegar a un diagnóstico. Y este diagnóstico es una delesión, una pérdida de una región pequeña del cromosoma 22, que aquí podemos ver un estudio de Fish, que es fluorescencia in situ hibridada, y entonces se pone una sonda molecular que hibrida con la región que queremos determinar y que falta. Entonces, y marcamos el centrómero del cromosoma 22 para no perdernos y ver que le falta una parte verde, que es la parte que en un cromosoma sí está, en el otro no está, y entonces eso es suficiente para llegar al diagnóstico del síndrome de DiGiorgio. Uno de los temas muy preocupantes en la neonatología y en la pediatría es la hipotonía. La hipotonía parece que es una causa, pero son muchísimas causas, casi todas son de etiología genética. Y aquí podemos ver recién nacido con esta hipotonía tan importante que pues lo lleva a tener posteriormente retraso en el desarrollo psicomotor. Sin embargo, neurológicamente son normales, tienen un desarrollo normal y su vida es completamente normal, debido a que se tenía una enfermedad, una miopatía de centros musculares vistos al microscopio. Me trabé porque no lo sé traducir, pero bueno, se llama Central Core Disease. Entonces, core como en sentido de corazones, ¿no? Bueno, entonces es una alteración de canales de calcio. O sea, es otro grupo de enfermedades también complejas. Ya hay especialidades en canalopatías, hay especialistas en canalopatías porque hay muchos canales. Simplemente la fibrosis quística es una canalopatía en realidad. Y los canales de calcio y de cloro y todos los demás canales están codificados por genes.
y existen mutaciones bien definidas. Entonces tienen una serie de características, puede verlos cualquier especialista, vean, con la ingesta de café o con la aplicación de algunos anestésicos como el alotano, presentan espasmo laringio intenso. Es decir, un anestesiólogo puede enfrentarse por primera vez a un cuadro grave de un paciente con canalopatía, con una enfermedad rara, pero que es importante identificarlo. Entonces tienen una alteración a nivel del gen del receptor de la rianodina y tienen varias mutaciones puntuales. Esta enfermedad me parece importante, les voy a dedicar unos minutos. Este es el canal, tiene una zona intraluminal, luminal y extraluminal que comunica el interior de la célula con el exterior, y este canal recibe el nombre de cerca y tiene todo un manejo metabólico interno y es capaz de sacar el calcio al exterior. Si no lo saca, queda el músculo en contracción continua. Está desencadenado también por algunos productos de medio ambiente. Fíjense cuántas entidades pueden parecer reacciones alérgicas y en realidad subyace una alteración genética que está llevando a ese cuadro, ¿no? Entonces, se hace una metodología molecular en donde se amplifica por PCR sencillo una región y se van secuenciando todas sus bases hasta que llegan a identificar que hay un cambio, un simple cambio, en 3,5 millones de bases de ADN, uno cambia y produce una enfermedad que lo lleva a tener una limitante muy importante. Un paciente de 19 años que yo vi no podía cargar la maleta con la laptop, no tenía fuerza para hacerlo. Los trastornos de la glicosilación, también tenemos un especialista en México en trastornos de la glicosilación. Pero es un individuo que está muy abierto a recibir muestras y a dar asesoría para detectar a estos niños con fatiga crónica. A veces los papás los regañamos, flojo, no quiere hacer algo, levántate, no comió bien, su mamá, su papá. Es psicológico también. Casi todos los niños ahora acaban junto con los papás, y más los papás con terapia, porque somos muy malos padres. Pero a final de cuentas puede haber una causa biológica, y esta causa biológica se puede determinar. Estos chicos tienen anemia y tienen la transferrina elevada. Si haces una prueba de VH y se hace la transferrina, se encuentra elevada, hay que pensar en este estudio, que se tiene que hacer un estudio a nivel bioquímico primero y luego molecular. La herencia mitocondrial también me parece muy importante subrayarla, porque son entidades de muy difícil diagnóstico que llevan a la muerte a temprana edad. Esta niña tiene hipotonía muy severa, un cuadro progresivo. Aquí sí se daña el sistema nervioso central, se dañan huesos, se daña el corazón y vemos un árbol genealógico. Pues, este es el primer matrimonio de esta mujer, y tuvo una primera hija que murió. Esto significa que murió. Una segunda hija que murió. Entonces llega alguien pensó, parecía un Werner Hoffmann, que es una entidad mucho más frecuente en pediatría, pero se estudió y no se llegó a la conclusión molecular. Incluso si se lo estudió molecular salió negativo, pero se le manejó que era una enfermedad autosómica recesiva. Dices, tanto este hombre como usted son portadores de un gen que se encuentra con una posibilidad de 25% y se expresa en esta enfermedad. Entonces, el asesoramiento genético le hizo que cambiara de pareja. A veces el asesoramiento genético nos lleva a soluciones, no sé si peores o mejores, pero cambia uno de pareja. Entonces, abandona a este pobre hombre y se casa con este. Y vuelve a tener a esta chica con hipotonía, cuadro grave, y unos años después también murió. Esta es una enfermedad mitocondrial
Y el diagnóstico fue encefalopatía mitocondrial, así con ese nombre se le conoce, es una alteración encefálica. En ese momento, fíjense, además no había en la primera hija estudios de genes mitocondriales. Nadie les hacía caso. A alguien se le ocurrió por ahí de los 1990 y tantos, en el siglo pasado, que las mitocondrias podían tener mutaciones que afectaran la salud, y encontró una gran cantidad de pacientes con estas condiciones. La otra entidad, son características. Esta es la más frecuente de todas. Tienen varios episodios que nos pueden ir avisando del cuadro clínico que pueda afectar. Y en ese sentido, algunas personas a veces se hacen estudios de histología muscular, pero no hay que dejar de ver el resto de los síntomas. Okay. Este hombre es este mismo. 3 o 4 años después, y esta chica, su sobrina, es ella, y 2 o 3 años después, con movimientos incontrolables de la mano, y encontramos este árbol genealógico. ¿Cómo explicamos el tipo de herencia? O pensamos en un factor ambiental. ¿Comieron lo mismo, tomaron lo mismo, les hicieron mal de ojo a los dos, o qué pasó? Entonces, son mitocondrias que ella tiene mutadas, pero en menor proporción que él, pero le heredó a ella, a su hija, una proporción muy alta de mitocondrias. El óvulo tiene más o menos 10.000 mitocondrias, y eso hace que tengan mutaciones en porcentajes altos, medianos o bajos, y de eso dependerá la herencia que tengan, ¿no? Este chico también tiene una alteración morfológica con bajo coeficiente intelectual, alteraciones dentales. Nadie le hace mucho caso en general a la cara. Bueno, pues todos tenemos derecho a tener dismorfias, ¿no? Pero el problema es que tiene bajo coeficiente, y hicimos un estudio de cariotipo y encontramos una porción mayor del cromosoma 8 que con este método se encontró que el pedacito que le sobraba se pegó al cromosoma 3, y luego le hicimos este estudio. Es posible hacer ya las mediciones de los espacios entre los cromosomas, y vimos que heredó estos genes, dentro de los cuales había genes que producían retraso mental, malformaciones auriculares, etcétera, que están registrados en las bases de datos, ¿no? Igual esta chica tiene una serie de alteraciones con bajo coeficiente, talla baja, peso bajo, sin diagnóstico a los 35 años. Entonces surgió el método de microarreglos, en donde es posible medir millones de sitios del genoma por espacios, y se encontró que tiene una duplicación esta es nuestra paciente, esta es la primera que se reportó en el mundo, y tenía 32 genes duplicados que le producían todo este tipo de alteración. Y este es a través de este estudio, que se llama cariotipo molecular o microarreglos. Es un estudio que se está haciendo mucho, que se aplica mucho en oncología, por ejemplo, para evaluar en el tumor a dónde está el gen, ya que todos los tipos de cáncer tienen genes causales, son mutaciones, y estas mutaciones es importante saber para conocer más que nada el pronóstico y el mejor manejo para ese paciente. Entonces, hay una serie de recursos que se pueden utilizar para llegar a este diagnóstico. Lo importante es la detección. Lo importante es que pensemos que pueda tener una entidad, y que esta entidad incluya todas las características, no solamente negativas ni patológicas del paciente. Hay genes que cursan con alteraciones hematológicas, por ejemplo, y que también tienen que ver con la alta resistencia deportiva, alto nivel deportivo. Hay genes que tienen que ver con un mayor coeficiente intelectual, hay genes que tienen que ver con mayor resistencia al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, en honor de tiempo, déjenme decirles que ahora se concibe el gen con esta forma,
y que hay muchos factores epigenéticos que intervienen en la expresión de estos genes, que los hacen ser tan diferentes, pero también a los pacientes los hacen ser tan diferentes. Y que hay muchos genes localizados para una sola enfermedad. Este es un ejemplo, del asma. Hay genes en diferentes cromosomas para el asma. ¿Y qué hacemos? Pues no debo estudiar todo, les digo que es enorme. Entonces se diseñan estudios que van directamente al punto donde sabemos que está la mutación de esos genes en esos cromosomas. Se diseña un estudio molecular, se hace simultáneamente, es más rápido, más directo y más económico, porque un estudio de estos múltiples cuesta lo mismo que estudiáramos gen por gen. Y los costos, como las computadoras y todo lo demás, van bajando. Así que esperemos que tengamos dentro de poco múltiples pruebas para ver cómo andamos, qué tenemos y explicarnos incluso nuestras respuestas al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se los comenté, pero retomo lo que mis predecesores en esta reunión han dicho con toda certeza. Lo importante es el médico, lo importante es que hagamos la historia clínica, el protocolo de estudio para llegar a detectar y diagnosticar, para mejorar las condiciones, porque sí es posible que se puedan mejorar sustancialmente las condiciones de muchos pacientes, claro, no de todos, pero sí de muchos, y sobre todo también advertir a la familia para detectar nuevos portadores que eventualmente puedan tener hijos con este tipo de patología. Y con esto termino. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Zafra? Ok, perfecto. Buenas tardes. Nada más quería hacer una viñeta, ¿no? Una pequeña viñeta así hablando de enfermedades raras, una anécdota, ¿no? En The Lancet se publicó un reporte de caso y era muy curioso, ¿no? Porque hablaban de un paciente de 55 años que empezó con disfagia y luego falla cardíaca severa y creo que pérdida de la visión y de la audición, así síntomas, y empezó a desarrollar síntomas pues sistémicos, ¿no? Fiebre, taquicardia, así picos hipertensivos, nadie, pues no sabían qué tenían, ¿no? Obviamente pues, hemocultivos negativos, todo, ¿no? Obviamente les preguntó, esto fue en Alemania. Y entonces llega y dice un residente, pues nadie sabía qué tenía, ¿no? Y llega y dice un residente, oigan, es que, ¿qué creen que yo vi un caso así en Doctor House? Entonces, pues le dice pues, el jefe de residentes, pues a ver, tráelo, y ya se sentaron a verlo, y pues sí tenía datos compatibles, y curiosamente, pues este paciente tenía un reemplazo de cadera, entonces tenía síntomas compatibles con este capítulo, y de que hablaban de una intoxicación de cobalto. Entonces pues ya le tomaron niveles, salieron súper elevados y pues hicieron el cambio de reemplazo a través de la cadera y pues obviamente pues los síntomas remitieron, ¿no? Pero bueno, a veces así es, ¿no? La ficción pues superó, ¿no? La realidad. Claro. ¿No? Sí, muchas gracias. Nada más. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Por ejemplo, una vez, bueno, ya otro pequeño paréntesis, luego les cuento su historia, pero por ejemplo, pues hay enfermedades bien raras, ¿no? Y por ejemplo, un caso que yo vi, por ejemplo, en el Star Médica, por ejemplo, justamente de la afamada doctora Méndez, por ejemplo, una hepatitis autoinmune, ¿no? Igual con síntomas súper raros, y yo siempre le preguntaba, doctor, pero, pues, ¿a cómo llevó pues, a esos diagnósticos, ¿no? Que la verdad, pues, a veces es un ejercicio difícil y a veces incluso pues los médicos se cansan a veces de tanto buscar, ¿no? Pero bueno, ese es el trabajo, ¿no? De nosotros, ¿no? Sino pues, conservar el entusiasmo de seguir investigando pues hasta llegar a la conclusión. Gracias. Hay que ver todos los capítulos de Doctor House. Pues lo quiero felicitar, doctor, porque la verdad es que estamos en la época de la genética, bueno, ahorita en la inmunología y junto con la genética. Una de las preguntas que todavía tengo y que a lo mejor
se las platico con más detalle en su consultorio, tenemos más pacientes con alergia, ¿no? Decíamos, pero también con inmunodeficiencia. Entonces, aquí la epigenética, yo estoy en esa hipótesis, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Primero tenían la inmunodeficiencia o primero tenían la alergia, se desreguló el sistema inmune y entonces yo creo que es una parte que se tiene que estudiar, pero bueno, quisiera oír su opinión. ¿Usted qué diría? ¿Quién fue primero? Claro, en genética siempre reconocemos que fue primero el huevo. Así se formó y de ahí salió la gallina. Que hubo reproducción, bueno, ya es parte del mismo sistema. Y bueno, sí, yo le recomendaría practicarle a esos pacientes que tienen alergias e intoxicaciones frecuentes, por lo menos, y edema, y molestias, fatiga, etcétera, reacción, enrojecimiento, hacerle una determinación del C4 de complemento. Eso, si está bajo, es muy posible que se trate de una entidad como angioedema, que es parte, tiene razón, de la inmunogenética. ¿Sería C4 o C1H? C4, el C4. Nosotros lo vemos más asociados con inmunodeficiencia humoral, más que con complemento. Pero bueno, vamos a ir explorando esa parte. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Pues damos las gracias al doctor Gildardo Zafra.